Necesitamos hablar de algo críticamente importante porque hay un nivel peligroso de confusión, desinformación y distorsión deliberada en torno al concepto de identidad de género. Demasiadas personas están siendo engañadas por narrativas falsas, manipuladas por quienes buscan convertir una realidad humana fundamental en un arma política. Esto no es una cuestión de opinión ni de debate, es una cuestión de verdad, dignidad humana y el derecho a existir sin ser borrados ni socavados. Las mentiras que se difunden no son inofensivas, tienen consecuencias reales, afectan vidas, políticas y la seguridad de innumerables personas. Es hora de dejar las cosas claras. La identidad de género no es una ideología. Para comprender esto, es necesario definir qué es una ideología. Una ideología es un sistema de ideas y creencias que forma la base de teorías económicas, políticas o sociales. Es un marco de pensamiento, muchas veces rígido y dogmático, que dicta cómo deben pensar y actuar las personas, estableciendo normas y estructuras que regulan su vida en sociedad. Las ideologías imponen visiones externas, moldean instituciones y buscan la adhesión a doctrinas específicas. La identidad de género no es ninguna de estas cosas. No es una imposición externa ni un marco teórico diseñado para dictar comportamientos. Es una experiencia interna, un sentido profundo de identidad que existe más allá de cualquier postura política o creencia impuesta. La identidad de género es un aspecto intrínseco de la existencia humana, que surge de una combinación de factores biológicos, neurológicos, psicológicos y sociales. No es algo que se enseñe ni se adoctrine. A lo largo de la historia y en diversas culturas, han existido personas que se identifican de maneras que trascienden la visión binaria de hombre y mujer. La presencia de personas trans y no binarias en sociedades de todo el mundo, incluso en comunidades aisladas de la influencia occidental, demuestra que la identidad de género es una realidad inherente a la diversidad humana y no una construcción reciente ni una imposición ideológica. Aquellos que intentan reducir la identidad de género a una ideología lo hacen con la intención de deslegitimar las experiencias de las personas trans, negándoles el derecho a ser reconocidas como seres humanos con derechos y necesidades reales. La existencia de personas que deciden hacer una detransición no invalida la identidad de género. La detransición es un fenómeno complejo que puede darse por múltiples razones. Algunas personas detransicionan debido a la presión social, el rechazo familiar, la discriminación o la falta de acceso a recursos. Otras, simplemente, descubren que la transición no era la mejor opción para ellas. Sin embargo, su existencia no significa que la identidad de género no sea real. Existen personas que se arrepienten de casarse, pero eso no invalida la institución del matrimonio. Hay quienes abandonan una religión después de haber sido creyentes, pero eso no significa que la religión deje de existir para quienes sí la encuentran significativa. Una persona que toma una decisión errónea para sí misma no significa que la decisión sea errónea para todos. El argumento de que las personas que detransicionan son una prueba de que la identidad de género es falsa es una manipulación intencional utilizada por quienes buscan socavar la legitimidad de las personas trans. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas trans que hacen una transición médica no se arrepienten. Los estudios científicos han demostrado que las tasas de arrepentimiento por tratamientos de afirmación de género son extremadamente bajas, a menudo menores que las tasas de arrepentimiento de muchas otras intervenciones médicas. Y sin embargo, quienes están en contra de la identidad de género amplifican de forma desproporcionada las historias de detransición, no por un interés genuino en el bienestar de estas personas, sino porque las utilizan como herramientas políticas para atacar y borrar a la comunidad trans. Es absolutamente cierto que la transición médica requiere una consideración cuidadosa. Algunos aspectos de la transición, como la terapia hormonal, son reversibles, mientras que otros, como las cirugías, no lo son. El consentimiento informado es una parte fundamental de cualquier decisión médica. Las personas tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y la responsabilidad de hacerlo de manera informada. Esto es válido para la atención de afirmación de género, al igual que lo es para cualquier procedimiento médico significativo, desde la quimioterapia hasta los trasplantes de órganos.
El hecho de que algunos procedimientos no sean reversibles no significa que las personas deban ser privadas de su derecho a acceder a ellos. Significa que los procesos médicos deben ser rigurosos y garantizar que quienes optan por estas intervenciones lo hagan con pleno conocimiento de sus implicaciones. Los médicos no obligan a las personas a hacer una transición. Una de las mentiras más persistentes y malintencionadas propagadas por los grupos antitrans es la idea de que los profesionales de la salud están presionando a niños y adultos para que hagan una transición, que están forzando cirugías o que existe una conspiración médica para convertir a las personas en trans. Esto no solo es falso, sino que es ridículo. La transición médica es un proceso largo y meticuloso, que a menudo requiere años de terapia, evaluaciones médicas y procedimientos de consentimiento informado. Nadie es arrastrado a un quirófano en contra de su voluntad. De hecho, el acceso a la atención de afirmación de género suele ser extremadamente difícil, con largos periodos de espera, negaciones de seguros y políticas restrictivas que dificultan la transición médica. Si realmente existiera un esfuerzo masivo para impulsar la transición, estas barreras no existirían. Lo que realmente está ocurriendo es que las personas trans luchan constantemente para acceder a la atención médica que necesitan, mientras que los sectores reaccionarios fabrican una narrativa que los retrata como víctimas de una conspiración médica inexistente. La verdad es que la mayoría de las personas trans deben luchar durante años para acceder a la atención médica de afirmación de género. No se les está apresurando, se les está retrasando, negando y sometiendo a un nivel de control innecesario que les impide recibir la atención oportuna que necesitan. La acusación de que los médicos están promoviendo la transición sin cuidado es un mito político diseñado para restringir el acceso a la atención médica, no una preocupación real por la ética médica. Quienes se oponen a la identidad de género utilizan la de transición, las preocupaciones médicas y la desinformación como herramientas para promover una agenda que en última instancia busca erradicar la existencia de las personas trans del espacio público. Su objetivo no es proteger a las personas que detransicionan ni garantizar mejores prácticas médicas, es deslegitimar y restringir la identidad trans en su totalidad. Estas campañas de ataque no tienen base científica, sino que forman parte de un esfuerzo político para reprimir a un grupo marginado. Esta estrategia no es nueva, sigue el mismo patrón de ataques utilizados contra los derechos de las mujeres, la igualdad racial y los derechos de las minorías sexuales a lo largo de la historia. Los ataques contra la identidad de género no buscan proteger a la infancia, garantizar principios médicos ni fomentar un debate razonable. Buscan el control. Buscan imponer definiciones rígidas de género y forzar a las personas a encajar en categorías que no reflejan su realidad. Buscan regular cuerpos e identidades, dictar quién tiene derecho a existir en sus propios términos. La lucha contra la identidad de género no es una lucha por la ciencia ni por la razón, es una lucha por el poder, impulsada por el miedo y la ignorancia. Defender la identidad de género no es defender una ideología. Es defender el derecho fundamental de cada persona a definirse a sí misma, a acceder a la atención médica que necesita y a vivir sin discriminación ni coerción. Es luchar contra la desinformación deliberada que busca borrar a toda una comunidad. La falsa narrativa de que la identidad de género es una ideología en sí misma, un ataque ideológico que busca controlar, regular y restringir la identidad humana bajo la apariencia de un discurso racional. Quienes realmente se preocupan por el bienestar de las personas, sean trans, de transicionadoras o en proceso de exploración, deberían abogar por el acceso a una atención médica afirmativa, ética e informada. Deberían apoyar la investigación científica rigurosa, la autonomía personal y el respeto a la diversidad. Deberían reconocer que la identidad de género no es una amenaza, sino un reflejo de la complejidad y diversidad humanas. Negarla es negar la realidad. Atacarla es un acto de opresión. Y permitir estos ataques sin oposición es ser cómplice de la violación de los derechos humanos.